Precisamente para hablar sobre la capacidad que este país, que México, tiene para producir los alimentos que consumimos, hace unos momentos conversé con el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el ingeniero Víctor Suárez Carrera. Hablamos de varias cosas, sí, la autosuficiencia, pero también los ejes del gobierno, es decir, cómo la política económica de Andrés Manuel va a ser aterrizada ahí, en la Secretaría de Agricultura, es decir, en el campo mexicano. Esto fue lo que me dijo. De cómo el cambio en el modelo económico también puede aterrizar en la agricultura, en la ganadería de México. Sí, efectivamente. El cambio en la política agroalimentaria en México está dado en tres dinámicas. Uno, cambiar de un modelo de dependencia alimentaria a un modelo de autosuficiencia alimentaria. Quiere decir producir en México nuestros propios alimentos básicos, principalmente. Segundo, en lugar de privilegiar a un sector minoritario de grandes agricultores de riego del norte del país y abandonar a la mayor parte de los agricultores que son pequeños, de temporal, mayormente en el sur-sureste, ahora planteamos privilegiar a la agricultura en pequeña escala. Y el tercer eje del cambio es cambiar de un modelo de producción depredador a base de alto uso de agroquímicos y un consumo irracional de agua a un sistema de producción más sustentable bajo los principios de la agroecología que permitan producir más alimentos con pequeños productores, pero alimentos sanos sin deteriorar el medio ambiente ni los recursos naturales. No, la dependencia alimentaria es una cuestión de seguridad nacional. Sí, desde luego. Ser dependiente en cualquier ámbito representa debilidad, vulnerabilidad, pérdida de libertad. En cualquier ámbito, pero en la alimentación es fundamental, ¿no? Pero en alimentación es fundamental porque estás hablando de la alimentación de 125 millones de mexicanos. México pasó de ser un país con autosuficiencia en la producción de sus alimentos básicos a un país que está dependiendo casi del 50% de la importación de alimentos de Estados Unidos. En el caso del maíz, lo hacíamos bien. Después del cardenismo, en 1934 hasta los 70, digamos, el país creció en el sector agroalimentario. Fuimos autosuficientes en la producción de alimentos, incluso teníamos excedentes en la producción de alimentos que se exportaban, se obtenían divisas, con eso se compraba maquinaria y equipo que apoyó la industrialización del país. ¿Cómo no pisar estos callos de estas grandes empresas transnacionales agroalimentarias? También en el marco de un tratado de libre comercio, de un TEMEC ahora, ¿cómo no hacerlo? Bueno, el tema del libre comercio no se contrapone con la soberanía de un país, ni se contrapone con la vigencia de los derechos de las personas. Y un derecho fundamental de las personas es el derecho al trabajo, es el derecho a la alimentación, es el derecho a la salud. Y una obligación del Estado mexicano es garantizar la seguridad alimentaria de su población. Por eso, depender de la importación de alimentos como hoy dependemos, es decir, importamos casi 40% de las necesidades de maíz en México, cuando antes éramos autosuficientes. Hoy importamos 2/3 partes del trigo, 90% del arroz, 25% de la leche. Cuando estamos en un escenario mundial caracterizado por la incertidumbre y la convulsión y las medidas proteccionistas o neoproteccionistas, como lo hemos estado viendo, es muy claro que en la historia reciente la alimentación ha sido utilizada y sigue siendo utilizada como un elemento de presión política muy fuerte. Una parte de la caída de la Unión Soviética, de la ex-Unión Soviética y en general del bloque socialista fue la presión que se hizo sobre la caída de los precios de los alimentos y la restricción al comercio de alimentos en el bloque socialista. ¿Qué mensaje tiene el subsecretario de la SADER también a los empresarios que están algo asustados, sobre todo por la ley del maíz, pero también por el presupuesto 2020 de 2020 del siguiente año?
mañana la segunda parte de esta entrevista.